Paz y bien, queridos hermanos. Saludo y bendición. Hoy es domingo 17 de septiembre, 24º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuenta a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron a uno que debía 60 millones de denarios, y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios, y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: Págame lo que me debe. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero, como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, el perdón es la máxima expresión del amor. Es imposible que una persona diga que ama si no tiene capacidad de perdonar. En el perdón se muestra la capacidad de amar. La capacidad de amar no se muestra en la armonía. La capacidad de amar no se muestra en los detalles, en las cosas, a propósito de hoy, supuesto Día del Amor y de la Amistad. La capacidad de amar no se muestra no sé, en ser demasiado lambón, como se dice, o expresivo. No, la capacidad de amar se muestra en el perdón. No en vano, el sello que definitivamente redondeó la tarea de Jesús en medio de nosotros fue su perdón desde la cruz. Cuando Jesús, levantado en la cruz, lo primero que se le ocurre decir es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Padre decide desprenderse de su Hijo para que a través de su Hijo nos fueran perdonados nuestros pecados, allí es donde Dios
manifestó su amor. De hecho, dice la palabra, no hay amor más grande que aquel que el Padre tuvo para con nosotros. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Para qué envió a su Hijo? Para que nuestros pecados fueran perdonados. O sea que la manifestación del amor de Dios llega a su plenitud en el perdón. Nos perdonó a través de su Hijo. Si tú dices que amas pero no perdonas, no amas en realidad. De hecho, un factor fundamental dentro de la relación de pareja es el perdón. Es imposible convivir sin perdón porque los seres humanos estamos rodeados y revestidos de pecado y de fallas. Cada rato fallo contra mi pareja, cada rato fallo contra mi hermano, cada rato fallo contra mi mamá, contra mi papá. Si mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi amigo no tuvieran capacidad de perdón, no me supieran perdonar, no hubiera convivencia. ¿Cómo entiendo o cómo comprendo yo el amor de otra persona si esa persona me dice yo te amo hasta que te equivoques? El día que te equivoques conmigo dejo de amarte. ¿No es la prueba máxima del amor el perdón? Por eso hoy Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. ¿Cuál es la razón? En la parábola nos lo demuestra, porque tú y yo vamos a necesitar perdón, porque tú y yo vamos a necesitar misericordia en el día del juicio final, porque tú y yo somos pecadores y nos equivocamos, y el Señor ha de tener misericordia de nosotros. Pero cuando el Señor enseña a orar con el Padre Nuestro, remata la enseñanza diciendo, porque si perdonáis los pecados de los que os ofenden, vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis, no seréis perdonados. El perdón es pues materia prima de la salvación. El perdón es pues requisito indispensable y sine qua non para poder alcanzar misericordia. Que no nos pase como a este siervo imprudente y desagradecido, que alcanza el perdón de su rey, que alcanza el perdón de su Señor, pero que él después no es capaz de perdonar a aquel que cometió una falta contra él. ¿Quisieras ser perdonado en el día de juicio final? ¿Quisieras que el Señor obrara contigo con juicio, con misericordia o con justicia? Si el Señor obra con nosotros con justicia, ninguno podrá salvarse. Si el Señor obra con nosotros con misericordia, seguramente alcanzaremos la salvación. Por eso obra con misericordia. ¿Qué esperas para perdonar? Recuerda que el odio, el rencor, el resentimiento es un veneno que tú le das al otro, pero que te envenena a ti y te hace daño a ti. El odio, el rencor, el resentimiento es una enfermedad que mata el alma, no solo el cuerpo, sino el alma también. Si no ahorras misericordia para el día del juicio final, no podrás ser salvo. Cada vez que perdonas a una persona, cada vez que te dejas perdonar, cada vez que entiendes la debilidad de los demás, cada vez que te pones en los zapatos del otro antes de juzgarlo, cada vez que perdonas, estás consignando en el cielo, estás ahorrando misericordia para el día que necesites misericordia. Padre de bondad, gracias por este mensaje, pero enséñanos a llevarlo en el corazón y a entender que sin perdón no habrá salvación, que si no perdonamos no seremos perdonados, y que ninguno de nosotros tenemos, Señor, los méritos suficientes para ser salvos. Los méritos los hizo Cristo en la cruz. Nosotros lo único que debemos hacer es tener misericordia con el otro, para que tú tengas misericordia con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, feliz domingo y feliz semana.